Vamos a conversar con el doctor José Dantes Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias. Conmigo está Esteban Delgado, José Luis Mendoza y Abel Guzmán y una servidora. Buenas tardes para todos ellos también. Mucho gusto estar con ustedes. Doctor, ustedes han dado el Partido de la Liberación Dominicana y usted era uno de los que estaba representando en esa ocasión al partido. Han dado una declaración sobre la posición del Partido de la Liberación Dominicana sobre el diferendo, que si se puede llamar diferendo, porque no parece haber un reclamo del país de manera formal, por la construcción del canal de retención en el río Masacre. ¿Cuál es, si puede abundar un poco más, cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana y qué ha variado con los días? Bueno, nuestro partido realmente, a ver si me oyen ahí. Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, gracias. Bueno, tal y como tú lo dices, la semana pasada nuestro partido planteó lo que es la posición en torno a la situación que se está dando con el río Masacre, ya que para todos nosotros realmente es altamente preocupante que el gobierno haya realmente dado la aquiescencia para que se iniciara la construcción en el lado de Haití de un canal de riego para ese río fronterizo, sin previamente llevar a cabo ningún tipo de estudio de impacto, sin previamente que los técnicos nuestros se hayan sentado con los técnicos del lado haitiano para ver cuál era la magnitud de esta obra, cómo impactaría en ese río, ¿no? Y entonces sí se dijo cuál era la posición de nuestro partido, porque realmente ante una decisión de tal envergadura uno debe preguntarse. Se presentó de parte de las autoridades haitianas un estudio de impacto al medio ambiente sobre este canal, sobre el río Masacre, cómo impactará en las aguas, porque de los 78 kilómetros que hay de ese río que nace en nuestro país, sí, menos de 6 son los que están en la zona fronteriza. Entonces, en caso de que se haya hecho tal estudio, se ha socializado con los técnicos nuestros, pero más aún cabe preguntarse cuáles van a ser los controles para poder garantizar el cuidado del agua de ese río durante todo ese proceso a partir de que se construye ese canal. Pero serán confiables esos controles, serán constantes cuando todos los que han estudiado un poco sobre la situación de Haití saben bien que es un país que se caracteriza por la falta grave de institucionalidad, donde sus instituciones lamentablemente no funcionan de una manera efectiva. Se ha calculado qué riesgo puede suponer para los cultivos de los productores de la zona fronteriza que se desvíe parte de ese cauce. Entonces, lo que se critica es que nuestro gobierno en un primer momento dio aquiescencia para la construcción de ese canal, pero posteriormente cuando vio que las críticas iban increciendo, pues entonces sale nuestro honorable canciller a dar unas declaraciones donde dice que nuestro gobierno no se sentaría en la mesa técnica de la Comisión Mixta Bilateral hasta tanto no se parara la construcción que se pidió por nota diplomática y que él la había pedido, creo que por la vía telefónica también. Me causa mucha sorpresa de que no tenga claro nuestro canciller que las autoridades de Haití, una cosa es lo que se comprometan a hacer y otra lo que hacen realmente. Eso es una práctica constante, lo hemos visto a lo largo de muchos años. ¿Qué hacer, Dantes, entonces? Por lo que no Dantes, hay que buscar un tercero que sirva de testigo, de policía, porque con ellos no se puede negociar. Yo creo que lo que hay que hacer es realmente adoptar actitud firme en contra de la construcción de ese canal, porque no existe ningún tipo de estudio sobre ese canal. Entonces no hay forma de que se pueda simplemente sentar en una mesa
para dialogar si previamente no hemos visto en qué consiste la construcción, cuál es el impacto que tendrá sobre ese río, cuál es el impacto que tendrá sobre el cauce, sobre las aguas, que realmente ustedes saben cuántas tareas ese río, aunque se puede considerar que es un río pequeño, sí, cuántas tareas ese río irriga, más de 26,000 tareas, sí, más de 1,800 productores de nuestro país. Entonces, yo creo que esto es algo lo suficientemente grave que este gobierno no supo manejar, como muchas otras cosas malas que ya nos estamos pero cuando hablamos de que ese río irriga una cantidad importante de tareas en la República Dominicana para la producción de alimentos, y hablamos también de que sobre el río tienen derecho tanto dominicanos como haitianos porque es un río compartido. Entonces habría que reconocerle hasta cierto punto un derecho a los haitianos también de aprovechar parte del río para irrigar tierras, ¿o no? Lo que ocurre es que hay un tratado de 1929 cuyo texto se recoge en la Constitución nuestra, donde dice de qué manera se debe aprovechar el río fronterizo, o sea, la parte de los ríos de ambos países que en este caso toquen la frontera, y dice que es de una forma justa y equitativa. ¿Cómo nosotros sabemos que ese canal va a cambiar las aguas de ese río de una manera justa? Sí, si no hay ningún estudio, si no hay ningún documento. Quiero otra vez insistirte, sin ánimo de ser abogado del diablo, Dantes. Entonces, sí. En este momento, no te preocupes. Es justa y equitativa. Es justo y equitativo el uso que le está dando el Estado dominicano al aprovechamiento de esas aguas, o sea, en comparación con el aprovechamiento que le están dando ellos, o sea, si es justo y equitativo. Tal vez no ha sido equitativo hasta ahora porque ha sido más beneficiado para nosotros. Repito, sin ánimo de ser abogado del diablo. ¿Por qué razón? Pero oye, para que tú entiendas por qué razón hay una diferencia entre el uso que le estamos dando y el que ellos le puedan dar. Este río tiene 77.6 kilómetros de extensión, de los cuales menos de 10 kilómetros, vuelvo y digo, están en la línea fronteriza. O sea, que del caudal total de ese río en nuestro lado hay más de 66 kilómetros. Por vía de consecuencia, el uso de ese río es prácticamente nuestro. Ahora, los 10 kilómetros o los menos de 10 kilómetros que bordean parte de la frontera, ahí es donde debe darse un uso justo y equitativo, porque lo que tiene que ver con nuestro lado es un uso exclusivo, porque nace en Loma de Cabrera, o sea, nace en nuestro territorio. Y lo que ellos deben hacer es, en este caso, presentar cuáles son los estudios de impacto que esto tiene. Pero yo voy mucho más aún. Esto no es solamente un tema medioambiental, esto es un tema de soberanía nacional. Todos nosotros sabemos los inconvenientes que a lo largo de la historia se han dado con la frontera en Haití. Entonces, no es simplemente ver el impacto que esto pueda realmente tener en las cauces de este río, sino ver también cómo eso impacta la soberanía nacional, en el sentido de que esos menos de 10 kilómetros en la línea fronteriza deben darse un uso justo y equitativo para ambos lados. Dantes, quería preguntarte entonces, ¿usted cree que la decisión del gobierno, la última decisión, antes de la aquiescencia que usted hace referencia, de retirarse de la mesa del diálogo como condición, poniendo como condición que se paralice la construcción del canal, no es la más conveniente? O sea, porque retirarse de la mesa del diálogo sería como, bueno, ya se acabó la conversación y entonces, ¿qué paso seguiría si ellos continúan construyendo? ¿Iríamos a una guerra? O sea, bueno, ¿qué debe hacer el gobierno dominicano entonces? Creo que hay que ir mucho más allá. No es solamente haberse retirado de un diálogo que era un diálogo prácticamente vacío. Más que diálogo, yo creo que era un monólogo. Y exigir a las autoridades de Haití que puedan presentar el proyecto de la construcción de este canal, cuál es el impacto que va a tener, y que se socialice
con las autoridades nuestras los estudios que hayan hecho, que estoy casi seguro que no han hecho ninguno. Pero para eso habría que mantener abierta la mesa del diálogo, Dante. No puede ser con la mesa del diálogo cerrada. Claro, muy bien, pero en este caso que ellos puedan acudir a esa mesa diciendo aquí están los términos de la construcción de ese canal, el impacto que va a tener a ese río, cómo va a alterar el cauce, entre otros elementos, para volver a esa mesa de diálogo, pero con el compromiso de que no se construye, de que no se pega un bloque más. Creyéndolo. Porque esto tiene que ser... ¿Sí? Dantes, aparte del daño que pueda tener o la afectación que pueda tener al cauce del río, que es un recurso natural, ciertamente no hay un estudio. De hecho, entiendo que Haití hizo un mal uso de lo que se había determinado en la mesa del diálogo, porque dijo que ya habían presentado un estudio y que no afectaba. Pero independientemente de ese análisis que hay que hacer, hay un tema de derecho internacional. Nosotros tenemos 3 acuerdos que tú lo conoces y se han debatido bastante diferentes años, pero también está el estándar internacional, un acuerdo del que el país es signatario, aunque no sabemos si Haití lo es, de estos ríos transfronterizos. ¿Tú estarías de acuerdo en que también fuéramos, o tú o el Partido de la Liberación Dominicana, apeláramos a uno de esos mecanismos de política internacional para denunciar a Haití que continúe en la construcción del canal y que lo empezó sin la autorización o sin el diálogo o el consenso con este país? En caso de que se pueda constatar que ha continuado la construcción, pues sí, pero yo creo que estos diferendos se pueden resolver entre ambas partes de una manera bilateral. Claro está. ¿Cómo? ¿Cómo, Dantes? Si ellos empezaron el canal sin hablar con nosotros y ahora lo que hicimos fue pararnos de la mesa. ¿Cómo? Lo que ocurre, Susana, es que yo no estoy totalmente seguro de que ellos lo hayan iniciado sin que las autoridades tuvieran ese conocimiento. Ellos sí dieron aquiescencia. Lo que no se sabe, porque no han sido lo suficientemente transparentes, es hasta qué nivel de autorización o bajo qué condicionamiento se dio esa autorización, porque no es posible que ellos hayan iniciado ese proceso de construcción que por las fotos que se vieron ya iba, no sé hasta qué punto avanzado, y que las autoridades nuestras hagan hecho mutis durante tanto tiempo, porque eso es algo que se veía de una construcción de un tiempo considerable. ¿Cuánto? Yo no sé, 2 o 3 meses. Entonces no es posible que un Estado que se respeta, que tiene un cuerpo especializado en la frontera, no se haya dado cuenta de una construcción de esa naturaleza. Que la actitud, y por vía de consecuencia haya agotado todo. Siempre ha sido arrancar y después pregunta. En Haití no hay con quién creerle, no hay un Estado clave. Lo que debemos apelar es, porque esto puede ser el inicio de una confrontación en ese y otros temas a largo plazo, apelar a una solución. De otra confrontación, porque ya hemos tenido una confrontación que puede llegar a una confrontación armada por recursos naturales, porque tú sabes que ya el nivel de deforestación también es enorme. Exactamente, lo que se exige de nuestra parte es que este gobierno sea transparente y que sea firme en cuanto a la postura de defensa de la soberanía y de los recursos naturales de nuestro país, que forma parte de nuestra declaración de principios, porque hoy es el río Masacre, pero mañana pueden ser los otros ríos, el Artibonito, el río Pedernales, etcétera. O sea, que si no hay una política exterior clara en torno a la gestión fronteriza, porque no solamente es esto, vemos la situación que hay con el intercambio comercial, vemos la situación que hay con la migración, que es el punto más realmente más sensible y más difícil, pero si no hay una política exterior clara y firme en torno a nuestros intercambios, nuestra relación con Haití, puede haber más problemas en un futuro de corto plazo. Dante, saludos. Mira, quería brevemente girar hacia un tema positivo, diría yo. La gente suele criticar a los partidos políticos
es su desunión, su eterno combate, conflicto, pelea. El presidente Luis Abinader el pasado día viernes se refirió en su discurso donde ponía a andar el plan estratégico de seguridad, se refirió a la buena fe entre los partidos políticos con el tema de la vacunación, poner al servicio casas nacionales, locales de partidos, además del tema de la vacunación, incluso también con la propia intervención in situ que se está dando en Cristo Rey. Ha habido una buena comunicación con el Partido de la Liberación Dominicana y incluso con otras organizaciones políticas. Yo diría antes que ese tipo de cosas se menciona muy poco, en el entendido como de que los políticos en nuestro país a veces no cacarean las demostraciones de madurez como esa. Lo que ocurre es que eso no da rating, no es que no se cacarea, es que no se le da la multiplicación como se le dan a las malas noticias. Y ojo, hay que estar claro en algo. Antes de que el presidente dijera eso, nuestro secretario general le había mandado una carta donde ponía a la disposición todos los locales y la Casa Nacional de nuestro partido. Por eso en nuestra Casa Nacional y en otros locales hay puntos de vacunación que creo que lo han hecho con otros partidos, y eso está bien, porque creo que todo nuestro liderazgo nacional debe, en este caso, de contribuir a que se pueda superar lo más rápido posible la situación que hay con esta pandemia, de motivar a que los ciudadanos vayan y que se puedan vacunar. O sea que yo veo bien, real y efectivamente que hayan accedido a que los partidos políticos formen parte de la solución, porque todos queremos tratar de que esto se pueda realmente superar lo más rápido posible, a ver si de aquí al próximo año pues se puede volver a cierto nivel de normalidad, lo cual realmente va a depender de las políticas públicas que esta gestión ponga en marcha, o que le dé la continuación, como ha hecho en la gran mayoría de los casos, que las políticas públicas que estamos viendo, salvo el manejo de la pandemia, es la continuación de las políticas públicas, de las gestiones de nuestros gobiernos. Gracias, Dantes. Conversamos con José Dantes Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.